Gusto saludarles esta mañana de martes, es 9 de marzo del año 2021. Estamos listos para llevar a ustedes la actualización sobre la situación epidemiológica de nuestro país. Información que, como es habitual, nos llega por intermedio del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Y esta primera media hora en la interpretación de lengua de señas cubanas para la comunidad sorda de Cuba me estará acompañando la colega Marileimis Repilado. Doctor, buenos días. ¿Tenemos buenas noticias este martes? Ninguna, malas. Malas y realmente creo que amerita una reflexión de nuestra población, de lo que está ocurriendo, del nivel de transmisión. La transmisión tiene que ver mucho con el comportamiento, tiene que ver mucho con la autorresponsabilidad, con el comportamiento responsable y la no negligencia. Y lamentablemente, no es que lo digan las cifras, que además son impresionantes, ¿no? Es que realmente el comportamiento que uno ve en la calle no tiene que ver nada con la reflexión, la percepción de riesgo de nuestra población. Me disculpan que arranque por aquí, pero es verdad que uno llega un momento que se pone molesto, ¿no? Para no decir otra cosa, porque no vemos que haya una reacción. Y reitero, no es solo por la cifra, es por el comportamiento que uno ve en una parte de nuestra población. Buenos días primero, Lázaro, a ti, a todo el equipo que hace posible esta transmisión, la intérprete de lenguas de señas y sobre todo a todas las personas que escuchan esta conferencia y que responsablemente cumplen con las medidas que están establecidas y que si todos lo hiciéramos, pues no tendríamos el comportamiento que vamos a expresar hoy. De esta forma, tenemos que lamentar el fallecimiento de 2 personas con COVID-19 en Cuba, dar las condolencias a sus familiares y amistades. Uno es una paciente de 72 años de edad del municipio Habana Vieja, aquí en La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial y obesidad. Recuerden que la obesidad es un factor de riesgo muy importante para esta enfermedad, que comenzó con síntomas el día 27 de febrero, con congestión nasal, tos y dolores musculares. Se encontraba ingresado en su hogar. Al ser contacto de un caso positivo, se hizo el estudio, se hizo el diagnóstico. Realmente la evolución de su enfermedad fue tórpida, como se dice en medicina. Fue necesario su permanencia durante un periodo de sus 7 días de ingreso en terapia intensiva. Fue necesario intubarla y lamentablemente, después de un distrés respiratorio importante, una evolución clínica muy desfavorable, pues hizo una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras de reanimación cardiopulmonar que fueron aplicadas en ese momento. Reiteramos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amistades, y sentimos mucho este fallecimiento. El otro paciente que fallece es un paciente de 86 años de edad del municipio San Luis, en la provincia de Pinar del Río, con un grupo de comorbilidades asociadas: hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también hemos visto como es un factor de riesgo muy importante para una evolución desfavorable de la COVID, que comenzó con síntomas el 20 de febrero. Contacto de un caso confirmado ya previamente como elemento epidemiológico. Como decía, comenzó con síntomas el 20 de febrero, tos y decaimiento. Fue evaluado, fue diagnosticado, tuvo una prolongada estadía de ingreso, 14 días, 11 de ellos en terapia intensiva. Se aplicaron todos los protocolos de tratamiento, todas las acciones que están establecidas con los medicamentos y demás actividades que se realizan.
Fue necesario en un momento intubarlo para darle ventilación y lamentablemente después de varios días en los cuales fue empeorando desde el punto de vista clínico, radiológico y gasométrico, pues hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible reanimarlo, no obstante las maniobras que se aplicaron de reanimación cardiopulmonar. Reiteramos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amistades. De esta forma, Cuba amanece con 23.436 pacientes ingresados en hospitales, centros de atención, sospechosos 3.825, en vigilancia 15.005 y activos confirmados ingresados en nuestros hospitales 4.606. Cifra elevada, aunque pudiéramos decir que 155 menos que el día anterior, que es expresión de que se han ido recuperando más pacientes de los que han ido ingresando, no obstante ser una cifra elevada. Se procesaron 18.087 muestras para el diagnóstico de COVID-19 en los laboratorios de biología molecular que en nuestro país se dedican a este análisis, y como resultado del análisis de estas 18.087 muestras, 1.041 personas se diagnosticaron ayer con la COVID-19. Estamos hablando de 168 más que el día de ayer. Estamos hablando de una positividad de las muestras analizadas de un 5,7%. Estamos hablando de la segunda cifra más alta, de la segunda cifra más alta de pacientes diagnosticados en nuestro país. El antecedente que tenemos es del día 1 de febrero, nos explicaba el profesor Somarriba del Centro de Vigilancia de nuestro ministerio, el director del centro, es del mes de febrero, en el cual hubo una cifra superior, pero no obstante, el número de autóctonos que se confirmaron en el día de ayer es la cifra más alta que hemos tenido, lo cual habla de transmisión, porque el 1 de febrero había fundamentalmente casos importados. Ahora la situación es diferente. Con este comportamiento en el día de ayer, pues ya se han analizado 2.558.109 muestras para el diagnóstico de la enfermedad, y han resultado positivas a la COVID-19, pues 57.607 personas se han diagnosticado con la enfermedad de COVID-19 en nuestro país. Estamos hablando del 2,25% de positividad de las muestras analizadas. Como siempre explicamos, se reprocesaron muestras de todas las provincias, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, con una cifra elevada, 579, y de todas formas las cifras más elevadas, el porciento más elevado de las muestras analizadas, pues la provincia de La Habana, le sigue Matanzas, Camagüey, Santiago de Cuba, Pinar del Río, Holguín, Santi Espíritus, Ciego de Ávila. Como dije anteriormente, se diagnosticaron 1.041 muestras para el diagnóstico de la enfermedad, 1.030 son autóctonos y 11 son importados. Este es el comportamiento que tiene Cuba desde hace más de mes y medio, que lo que predomina es la transmisión autóctona, y que, como pueden ver en el gráfico que siempre presentamos, es lo que caracteriza el color rojo, que es la transmisión autóctona de la enfermedad, el número de casos. Y como también ahí se puede ver en ese gráfico, en los últimos 15 días, esta cifra es la más elevada,
teniendo en cuenta los 1.041 que se diagnosticaron en el día de ayer. No tenemos ninguna cifra en estos últimos 15 días más elevada. La anterior, reitero, fue del 20 de febrero, que fueron 1.039. Lo digo así con lentitud para quizás llevarle a todo el mundo la reflexión de lo complejo de la situación epidemiológica que estamos enfrentando en nuestro país. Que la vamos a resolver por una vía o por la otra, no tengan la menor duda, pero que indiscutiblemente está llevando un esfuerzo muy importante que debiéramos tenerlo en cuenta a la hora de no cumplir con las actividades. Nuevamente el 95,3% de todos los casos diagnosticados, contactos de casos confirmados. Grupo de riesgo de mayor importancia y que sobre todo en la provincia de La Habana, que es la que teniendo en cuenta el número de casos, el número de contactos que se diagnostican, lo cual es bueno, porque ahí es donde encontramos los casos positivos, no ha sido posible su aislamiento en centros de aislamiento en el 100% y permanecen en su domicilio, aplicándose nasalferón, con un seguimiento en su domicilio hasta el 5.º día que se hace la prueba, pero que sabemos que muchas veces estos contactos en sus domicilios pues no cumplen con las medidas de protección, de restricción que tienen que tener. Ya con este comportamiento ayer el 90,9%, prácticamente el 91% de todas las personas diagnosticadas en Cuba han tenido el antecedente de ser contacto de un caso positivo. Ayer 11 de los casos diagnosticados tienen como fuente de infección al exterior de nuestro país. Son 11 casos importados que arribaron recientemente y se hizo el diagnóstico. Y con estos 11 en el día de ayer, el 8,4% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba han sido casos importados. 38 de los diagnosticados ayer no se ha podido todavía precisar la fuente de infección, aunque se trabaja para lograrlo. En resumen, del 1 de noviembre a la fecha, las cifras anteriores, todo el acumulado, del 1 de noviembre a la fecha, se han diagnosticado 10.714 personas con COVID en nuestro país, 19, que han estado vinculadas con viajeros internacionales. Eso da un 21,4%. ¿De dónde son los 1.041 pacientes que se diagnosticaron ayer? ¿O a qué provincia se corresponden? La Habana el mayor número y con un incremento en comparación con el día anterior, 491. Pinar del Río, una cifra que realmente por sí sola expresa la complejidad que se está enfrentando en este territorio. 123 casos en el día de ayer. Granma sin resolver, todo un número elevado, 79 casos. Santi Espíritus incrementando a 78. Camagüey 43, Artemisa 42, Mayabeque 39, Santiago de Cuba 32, Villa Clara 29, Holguín 27, Ciego de Ávila 17, Cienfuegos 11, Las Tunas 9, Guantánamo 10, el municipio especial Isla de la Juventud con 6 casos diagnosticados ayer y la provincia de Matanzas con 5 casos diagnosticados en el día de ayer. El 48,9% de todos los diagnosticados ayer del sexo femenino y en el acumulado representan el 48,5%. El sexo masculino con un 51,1% ayer, en el acumulado es superior al sexo femenino, 51,5%. El 54,4% de todos los diagnosticados ayer, totalmente asintomáticos.
Ya en toda la pandemia el 53,1% asintomáticos. Ayer un poco más alto el número de asintomáticos y también pone de manifiesto lo complejo del control, ya que no tenemos la menor idea de quién lo tiene o no lo tiene, muchas veces hasta que no hagamos una prueba. Por grupos de edades, creo que no se ha sembrado todavía la reflexión de los menores de 20 años, porque lejos de disminuir lo que hace es incrementarse. Ayer se diagnosticaron 177 jóvenes, niños con la COVID-19 menores de 20 años de edad. Ahí ustedes lo tienen puesto en la pantalla. Pero de esos 177, que es lo peor todavía, pues 152 en edades pediátricas, 18 y menos de edad. Y de esos 152, 14 menores de 1 año, 14 lactantes, con lo frágil que es un lactante, con lo delicado que es, con lo responsable que somos de no contagiarlo, porque el lactante no sale, no camina. Por lo tanto, si lo contagiamos, somos los adultos que no tenemos la precaución de protegerlo. Y reitero, hasta el día de hoy, y no creo que se vaya a producir, un esfuerzo muy fuerte de todos los pediatras y de todos los intensivistas, no hemos tenido que lamentar el fallecimiento de ningún menor de 20 años de edad. Pero reflexionemos. Doctor, sin duda mucha mayor tensión para nuestras autoridades sanitarias y en un grupo tan vulnerable como los pacientes pediátricos, sin duda genera más preocupación. Un lactante es hay veces que usted lo ve en la incubadora y uno no se imagina cómo se pueda proteger a ese niño, cómo puede reaccionar él para enfrentar una enfermedad como esta, que mata, como siempre dijo. Bueno, de esta forma se acumulan 6.579 pacientes diagnosticados en Cuba en edades pediátricas, activos hoy un número elevado, 700, recuperados el 91%, y la paciente que habíamos mencionado ayer grave, se mantiene grave, pero un grave estable. De 20 a 39 años de edad, 338, de 40 a 59, 335, y de más de 60 años, el otro grupo de mucho riesgo. Creo que cuando lamentablemente analizamos los fallecidos, nos damos cuenta del riesgo que tiene este grupo, pues 191 personas se diagnosticaron ayer con la COVID-19. Del total de importados, que son 11, uno se corresponde con la provincia de Artemisa, específicamente con el municipio San Antonio de los Baños, 4 de la provincia de La Habana, 2 del municipio 10 de octubre, y de Habana Vieja y Playa, 1 de cada uno, de Villa Clara 3, 1 de Encrucijada y 2 de Santa Clara, de Holguín 3, de Calixto García, de Jibara y Holguín, 1 de cada uno. Los importados, los 11 importados de ayer, pues están por país de procedencia: Estados Unidos 4, Rusia 2, Italia, Panamá, España, Francia y Uruguay, con un importado cada uno. Extranjeros se diagnosticaron ayer 3 personas con COVID-19. Una rusa procedente de España, un alemán procedente de Francia y un americano, un norteamericano procedente de los Estados Unidos. Cifra muy elevada de autóctonos, 1.030. Y yo decía que es la cifra más elevada, es de 1.044 casos, que fue el día 1 de febrero, porque el 20 de febrero fueron 1.039, pero la más elevada, incluso superior a la del día de hoy, fue el 1 de febrero, que fueron 1.044. Pero autóctonos el 1 de febrero, que reitero fue la cifra más elevada,
fueron 1024. Te estamos hablando de transmisión del país. Ayer fueron 1030, por lo tanto 6 más que en el día 1 de febrero. Pudiéramos decir que es la cifra más alta de autóctonos que hemos tenido en nuestro país. Pinar del Río diagnostica 59 pacientes más que el día anterior, una cifra muy elevada, 123 autóctonos, y con una dispersión importante en 10 de sus 11 municipios. En la mayor afectación, la mayor transmisión, el municipio cabecera, que ayer diagnostica 64, Consolación del Sur 22, La Palma 11, Minas de Matahambre 8, San Luis 6, San Juan y Martínez 5, Los Palacios 4 y Sandino, Guane y Viñales, un paciente autóctono cada uno. Importante dispersión. Artemisa, si bien no incrementa en comparación con el día anterior, pero realmente tiene una cifra elevada, 41 casos autóctonos. Además, con una dispersión que ayer se diagnosticaron casos de 9 de sus 11 municipios. Artemisa con la mayor cifra, 12 casos autóctonos, Guanajay 3, San Cristóbal 8, Bauta 8, Caimito 1, Mariel 3, San Antonio de los Baños 4 y Alquízar y Bahía Honda un caso autóctono cada uno. La Habana, que habíamos visto una discreta disminución, pues ayer con 487 casos autóctonos, pudiéramos decir que son 103 más que el día anterior. Y, como siempre ha sido, desde que se incrementó la transmisión, en sus 15 municipios, un número elevado de casos. En el día de ayer, Habana del Este con el mayor número, 62, San Miguel del Padrón 61, Arroyo Naranjo 53, Centro Habana 49, 10 de octubre 38, Habana Vieja 30, Boyeros 29, igual que el Cerro, La Lisa 28, Marianao 26, Guanabacoa 23, Playa 18, Plaza de la Revolución 15, Cotorro 13, igual que Rela. Como ven, es una cifra elevada prácticamente en todos sus municipios. Mayabeque disminuye el número de casos en 28, comparado con el día anterior, pero de todas formas tuvo 39 casos autóctonos, que es una cifra elevada. Además, también con una dispersión que diagnosticaron casos ayer de 9 de sus 11 municipios. El mayor número, pues en San José ayer, San José de las Lajas con 12, Quibicán y Guines con 5 cada uno, Nueva Paz 4, Bejucal y Jaruco con 3 cada uno, igual que Batabanó, y Melena del Sur y Madruga con 2 casos autóctonos cada uno. Matanzas, que mantiene el control de la enfermedad, y lo digo porque ha demostrado que a pesar de la complejidad epidemiológica de este territorio, y sabemos por qué, por los movimientos, el número de personas que van, pues, aunque eso está limitado hoy, 5 casos autóctonos ayer, incluso 6 menos que el día anterior, el mayor número en el municipio de Matanzas, 3, Jovellanos y Colón, con 1 cada uno. Cienfuegos, aunque pudiéramos decir que ayer tuvo 8 casos más que el día anterior, 11 casos autóctonos, pero es otra provincia que ha demostrado que con un grupo de medidas y sobre todo con la participación popular, pues realmente, porque medidas se han tomado en muchos lugares, incluyendo aquí en La Habana con su Consejo de Defensa y todo lo demás. Pues el mayor número ayer de los 11 diagnosticados, del municipio Cienfuegos 6, de Palmira 3 y de Cruces 2. Villa Clara, que también mantiene un control, una cifra quizás pudiéramos decir elevada, pero
incluso inferior al día anterior, 26 casos autóctonos, el mayor número en el municipio de Santa Clara con 21, Manicaragua con 3, Quemado de Guines y Placeta con 1 cada uno. Santi Espíritu muy elevado, 78 casos autóctonos. Demuestra que realmente en esta provincia no ha sido posible el control. Incluso estamos hablando de 53 casos autóctonos más que el día anterior y con una dispersión importante que abarca 7 municipios de la provincia. El mayor número, Santi Espíritu, 28, Trinidad 19, Cabaiguán 12, Jatibonico 9, Tahuasco 5, Yaguajay 4 y La Sierpe 1 caso autóctono ayer. Ciego de Ávila, provincia que quizás en menor magnitud, pero con una complejidad epidemiológica, con un incremento de los casos. Ayer 17 autóctonos, 10 más que el día anterior, el mayor número en Ciego de Ávila, municipio, 8, Morón con 4, Chambas y Majagua con 1 cada uno, y Bolivia con 2 y Florencia con 1. Camagüey, provincia que tenía control, que ha ido incrementando el número de casos, ha ido incrementando la transmisión, 43 casos autóctonos ayer. Es verdad que la mayor transmisión es en el municipio cabecera, Camagüey, ayer 32, Florida 5, Vertientes y Guaymaro con 2 casos autóctonos cada uno, y Jimaguayú y Sibanicú con 1 caso cada uno. Las Tunas mantiene el control de su enfermedad o de la enfermedad, 9 casos autóctonos ayer, 4 más que el día anterior, pero bueno, una cifra que no se va mucho del comportamiento que ha tenido estos últimos días. Las Tunas con 4, el municipio de Las Tunas, Colombia con 1, igual que Amancio, y Puerto Padre con 3 casos autóctonos. Holguín, 24 casos autóctonos, también ha tenido unas cifras altas, pero sin que sea muy elevada la transmisión. De todas formas, se vienen adoptando medidas y siguen arreciando las medidas de control. 24 ayer, el mayor número en el municipio cabecera, Holguín con 11, Mayarí con 5, Moa con 4, Cacocún con 2 y Antillas y Fran País con 1 cada uno. Granma, que siempre le hemos puesto de ejemplo de cómo ellos lograron durante meses mantener el control de la enfermedad. Lamentablemente, desde hace varios días, algunas semanas, un incremento de la transmisión en este territorio. Ayer 79 casos autóctonos, es verdad que son 15 menos que el día anterior, pero para Granma una cifra muy elevada. La mayor transmisión en el municipio de Bayamo, 45 casos ayer. Iguaní 5, Manzanillo 17, Niquero con 6, Campechuela con 4 y el municipio Yara con 2. Santiago de Cuba y Guantánamo, 2 provincias que tuvieron una transmisión muy elevada, con las medidas adoptadas y el control, pues han ido disminuyendo el número de casos, han ido controlando la transmisión. Santiago con 32 casos autóctonos ayer, la mayor transmisión el municipio cabecera, 28, Palma Soriano 2 y San Luis y Contramaestre con 1 cada uno. Y Guantánamo ayer 10 casos autóctonos, 7 menos que el día anterior, y todos en el municipio cabecera, en el municipio Guantánamo. El municipio especial Isla de la Juventud ayer diagnostica 6 casos autóctonos, 2 menos que el día anterior, y sabemos que este territorio, igual que toda Cuba, viene adoptando un grupo de medidas, sus consejos de defensa accionados, activos, y debe ir hacia el control de la enfermedad, que presentó unas cifras elevadas días anteriores. Con este comportamiento de los casos autóctonos, que son los que se miden dentro de la tasa de incidencia de casos confirmados por territorio,
Pues La Habana se mantiene en la cifra más elevada, 278,3 de tasa por 100.000 habitantes. Mayabeque en segundo lugar, 212,8. Pinar del Río, 152,4. El municipio especial, 142,6. Camagüey, 101,6. Artemisa, 85,8. Santi Espíritus, 80,6. Y Granma, 72,5 por 100.000 habitantes, para mencionar los de las tasas más elevadas. Las Tunas con 12 y Matanzas con 8,5, pues las tasas menores de nuestro país. Y Cuba con una tasa de 107,3 por 100.000 habitantes. La Habana, que como vamos a poder ver aquí en el mapa y en la curva, que venía con una disminución, ayer lamentablemente tuvo incremento en el número de casos, lo cual se puede apreciar en el gráfico con la curva de La Habana. Y la afectación en todo su territorio, todos sus municipios. La Habana Vieja, ayer, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Guanabacoa y Regla, con las tasas de incidencia más elevadas de toda la provincia. Mayabeque, que ayer tuvo una discreta disminución, pero ahí podemos ver cómo la curva se fue incrementando, y con la mayor afectación en el municipio Melena del Sur, que tiene una tasa de 1.022,6 por 100.000 habitantes. Quibicán, San José de las Lajas y Güines son los municipios de esta provincia con mayor tasa de incidencia de casos confirmados. Le siguen orden de tasas en el país Pinar del Río, que también ahí podemos ver en la curva cómo se mantiene el incremento. Las tasas más elevadas en Pinar, en Minas de Matahambre, La Palma, San Juan y Martínez, San Luis, Consolación del Sur y Sandino. Camagüey, ahí lo tenemos, subió y ha mantenido una cifra que, si bien no ha subido mucho más, pero se mantiene elevada, y con la mayor afectación en la provincia de Camagüey, en su municipio cabecera, Camagüey, Vertiente, Florida, Carlos Manuel de Céspedes, Esmeralda y Guaymaro. Artemisa, otra provincia que incrementó después de haber logrado un control, ahí se ha mantenido elevado, y las mayores afectaciones en esta provincia en Guanajay, San Cristóbal, Bahía Honda y el municipio Artemisa. Santi Espíritus, ahí se puede ver, ha ido incrementando, y ayer un número elevado, y la mayor afectación en la provincia de Santi Espíritus, en su municipio cabecera, que tiene una tasa de 123 por 100.000 habitantes, y Jatibonico en segundo lugar. Y Granma, que también hemos visto cómo ha ido incrementando su transmisión, gráficamente se puede ver ahí en la curva, y la mayor afectación en Granma, como también habíamos dicho, pues en el municipio Bayamo, Niquero, Cautocristo y Jiguaní. Esta es la situación de Cuba, estas son las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud con mayores tasas de incidencia. Unas, como ustedes han visto, han mantenido cifras elevadas en los últimos días, las últimas semanas. Unas habían logrado un control, ahora han echado para atrás. No tengo duda de que lo van a resolver, y en eso el Consejo de Defensa pues tiene una conducción importante, además del Grupo Nacional que evalúa diariamente el comportamiento de la pandemia, dicta medidas, adopta. Ayer vimos pues el cambio de fase y etapas de algunas de las provincias en retroceso, lamentablemente, y bueno, no tenemos duda de que se va a lograr, pero hoy un riesgo muy elevado. En resumen, podemos decir que de los 57.600 pacientes, 607
pacientes que se han diagnosticado con COVID en nuestro país, desde el 11 de marzo del 20 para acá. Ingresados, el 7,9%, 4.606. De esos 4.606, 4.538, que es el 98,5%, tienen una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia, dimos las condolencias a familiares y amistades por los 2 fallecidos que tuvimos en Cuba, y con esto ya se suma una cifra de 352 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Letalidad de 0,61%, incluso discretamente inferior a ayer, que era 0,62%, inferior al mundo, que es 2,21%, e inferior a las Américas, que es 2,38%, pero muy alta para nuestros propósitos. Lo digo porque se está trabajando y lo vamos a controlar, pero indiscutiblemente los grupos que se están afectando, que se están enfermando, son grupos de mucho riesgo en nuestra población, por su edad y por las morbilidades que lo acompañan. Los 2 evacuados y los 54 retornados a sus países después del diagnóstico. Ayer una cifra de 884 alta, muy por debajo del número de ingresos. Eso hace que el balance sea negativo, que se incrementen los activos, y con estas 884 altas ayer, pues ya se acumulan 52.593 pacientes que se han recuperado de la enfermedad en Cuba. Estamos hablando del 91,3%. Una cifra elevada de pacientes en terapia intensiva, 68 pacientes confirmados, y de ellos 27 críticos y 41 graves, con los riesgos que sabemos cuando ya una persona con COVID-19 llega hasta estos estadios de grave y mucho más de crítico. Finalmente, el gráfico del comportamiento de la pandemia evidencia la cifra de casos que tenemos diagnosticados en marzo ya, 7.017, una cifra muy elevada que, comparada con los 23.004 que tuvimos en febrero, que es el mes de mayor número de casos confirmados, pues es muy riesgosa para quedar por encima de este mes. Se trabaja, pero hoy es muy elevado. Y el número de fallecidos también elevado, 28 en el mes de febrero. Recordamos siempre que los 2 meses con mayor número de fallecidos fue enero con 70 y febrero con 108. Pero estamos hablando del mes de marzo en sus 8 primeros días. Por lo tanto, es un comportamiento muy elevado de ambos indicadores, incidencia y letalidad. Esta es la situación, Lázaro, como ves, muy compleja. Como ves, se van haciendo muchas acciones. Nuestro pueblo tiene una información completa de todo lo que se va accionando, de todas las medidas que se van adoptando. Nuestro país, que necesita tanto de revitalizar su economía, de volver a la vida, de que nuestros niños vayan a las escuelas, de que nuestros estudiantes vayan a las universidades, pues realmente la situación epidemiológica no ha permitido que esto se vuelva a restablecer prácticamente en todo el país. No tenemos duda que se va a resolver, pero indiscutiblemente, una vez más, después de cientos de intervenciones, recabamos la participación de todo el pueblo. No todo se lo podemos dejar a las vacunas, que con tanta satisfacción vemos que están en la fase 3 del ensayo clínico, Soberana aquí en La Habana, Abdala en el territorio oriental, pero eso, como también hemos dicho, de aquí a que logremos un nivel de inmunidad suficiente para controlar, pues nos pudieran ocasionar muchas personas que adquieran la enfermedad, muchos niños que adquieran la enfermedad,
muchas personas y niños que queden con secuelas de esta enfermedad y lamentablemente un número de fallecidos que nuestro país no se lo merece. Creo que todos en esto a cerrar fila. Es la información. Muy lamentable, doctor, y ese escenario que usted describe, el deseado, está con estas cifras que usted comunica hoy, está muy distante de que lleguemos a ese control de la enfermedad. No solo es alarmante hoy el número de casos positivos, también el número de personas que se confirman en edades pediátricas, y nosotros reiteramos desde esta conferencia de prensa el llamado a la familia, a las madres, los padres de esos menores, a ese mayor cuidado de nuestros niños y niñas, porque siguen siendo muy vulnerables ante la COVID-19. Vamos a una pausa. Antes doy la bienvenida, aunque hace un tiempo ya está junto a nosotros, a la intérprete de lengua de señas, Ania Reigada. Nos estará acompañando hasta cerca de las 10 de la mañana en esta conferencia de prensa. Ahora sí, pausa y revisamos de inmediato el escenario internacional. Continuamos en nuestra presentación de conferencia de prensa de este martes. Seguimos revisando el escenario epidemiológico. Ahora ponemos la mirada, doctor, en el mundo. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Bajan las cifras de contagios? ¿Se mantiene la tendencia? Mira, cada vez que tú coges un artículo, lees algo internacional, te plantea que se va bajando. Pero como no es por eso en todo el mundo, pues lamentablemente ya se diagnosticaron 327.253 casos de COVID. Realmente todavía uno no ve un impacto, pudiéramos decir, en cuanto al número de casos y en cuanto al número de fallecidos. Esto hace que ya en los 190 países y 29 territorios que han ido confirmando casos de COVID, la cifra total de casos confirmados pues ascienda a 117.607.849 casos confirmados, a que ayer en el mundo una cifra elevada de casos activos, 21.900.946, 21.907.946 casos activos, y con las 5.222 personas que todavía están falleciendo en el mundo, pues ya la cifra de fallecidos se acumulan 2.608.386 fallecidos. Eso, como ya habíamos comentado, da una letalidad del 2,21%, similar a la del día de ayer. Las Américas, epicentro de la pandemia, aporta el 44,81% de todos los casos del mundo. Ayer confirma 151.436 personas con COVID-19 y ya la cifra total asciende a 52.705.723 casos confirmados. Activos ayer, una cifra muy elevada, 10.696.713 casos, y fallecidos ayer en nuestra región 2.460 casos. Estamos hablando de un total de 1.259.023 fallecidos, para una letalidad superior a la del mundo, superior a la de Cuba, de un 2,38%. Los países que se mantienen con el mayor número de casos confirmados hasta el día de ayer, a la cabeza Estados Unidos de Norteamérica, con más de 29.704.564. Le sigue la India, 11.244.092. Le sigue Brasil, 11.019.344. Si quieres ver
al gráfico final, donde resume los países con mayor reporte y con mayor número de fallecidos. Le sigue Brasil, como pueden ver ahí, con más de 11 millones de casos, Rusia con 4.333.029 casos y el Reino Unido con 4.223.232 casos. Este sigue siendo el comportamiento. Es verdad que en ese comportamiento incide mucho todos los casos que se acumulan en estos países, pero indiscutiblemente son países que todavía, fíjense, a pesar de las medidas, a pesar de que son países que están vacunando y en ocasiones vemos las cifras en cifras bastante elevadas, sin embargo el número de casos se mantienen como los de mayor reporte. Por otro lado, los que más número de fallecidos acumulan, ahí tenemos Estados Unidos de Norteamérica con 537.976 fallecidos. Hace varios días que ya había pasado el 500.000 de personas que han perdido la vida en este país como consecuencia de la COVID. Brasil, que los reportajes que se dan es de que realmente no se logre la reducción del número de fallecidos, ya acumula 265.500. México, que se ha mantenido como uno de los países con mayor letalidad, fíjense que no está entre los que mayor número de casos tiene, sin embargo, el que mayor número de fallecidos aporta, 190.604, la India con 157.964 y el Reino Unido con casi 124.566 casos, pues son los que aportan mayor número de fallecidos en el mundo, que como ustedes pueden ver son cifras muy elevadas. Siempre recabamos de la participación, porque esto demuestra que en Cuba es nuestra complejidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos un programa de prevención y control para que realmente no tengamos cifras elevadas, ni de incidencia ni de mortalidad. Pero es que esta enfermedad tiene sus características que no son las que se había enfrentado el mundo anteriormente. No es precisamente la epidemia de SARS que hubo años anteriores, que realmente se pudieron controlar en el SARS, el MERS, con una afectación en países árabes, que se pudieron controlar en un periodo de tiempo determinado. Pero esta no, esta ya vamos para un año y un poco más y todavía no se ve un resultado en su control. No obstante, ya existir diferentes propuestas de vacunas, o diferentes vacunas, pero sí todavía sin una cura de la misma. Esta es la situación, Lázaro, del mundo, muy compleja todavía, y que demuestra lo difícil del control de esta enfermedad. Difícil, pero no imposible. Ojalá y el escenario que describamos en esta conferencia de prensa en el menor tiempo posible sea diferente para nuestro país y también para el resto del mundo, doctor. De nada serviría tener controlada la pandemia en Cuba, aunque sería un buen avance. También se necesita que esos países que en definitiva son emisores también de viajeros a nuestro país, pues logren controlar su transmisión. Le propongo entonces que nos vayamos a una de las provincias del país que presenta ahora una alta transmisión. Me refiero a Granma. Usted recordará, se encontraba en la etapa de nueva normalidad. Ahora ha pasado a la etapa de recuperación en la fase 1. Sin embargo, el municipio de Bayamo retrocedió a la etapa epidémica en la fase de transmisión autóctona limitada. Por eso, el Grupo Temporal de Trabajo continúa la implementación de medidas de control y enfrentamiento para controlar en el menor tiempo posible la propagación del virus.
El establecimiento de puntos de control y de la Cruz Roja en los límites de los municipios que acceden directamente a Bayamo es una de las medidas indicadas por el Grupo Temporal de Trabajo en la provincia de Granma, justo cuando la capital del territorio retrocedió a la etapa epidémica de la COVID-19. Granma registra una alta tasa de incidencia del nuevo coronavirus y se ubica en este momento en el segundo lugar en el país por la cantidad de nuevos casos de la COVID-19 en la última jornada. Poco más de 90 pacientes con la enfermedad, cerca de 70 en Bayamo, han provocado que el Grupo Temporal intensifique las medidas que desde el mes de febrero se han indicado. Sobresale el cierre del Consejo Popular San Juan el Cristo, que abarca todo el centro de la capital granmense a partir de la 1 de la tarde, lo que implica el cierre total de todos los servicios y centros laborales con marcadas excepciones. Las actividades docentes están detenidas en los municipios de Bayamo, Manzanillo, Guisa, Cautocristo, Jiguaní y Niquero, así como en algunos centros provinciales que se utilizan para aislar a sospechosos y a casos positivos del nuevo coronavirus. La emisora provincial y el telecentro asumen espacios para la orientación a los estudiantes de varios grados y la preparación de las familias. Se suspendieron la mayor parte de los trámites y las oficodas solo abrirán hasta el mediodía. El Grupo Temporal en Granma prohibió la venta de bebidas alcohólicas y limitó el servicio de poncheros y de trabajadores por cuenta propia que ofrecen productos para llevar hasta la 1 de la tarde. 11 municipios de Granma reportan casos activos de la enfermedad. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lamentable que una provincia que tuvo durante mucho tiempo la enfermedad bajo control ahora muestre estos índices de transmisión del virus y que la recolocan en una situación muy compleja, sobre todo en el municipio cabecera, Bayamo, que se encuentra ahora mismo en la fase de transmisión autóctona limitada. Doctor, siguen llegando preguntas a nuestras vías para la comunicación, también los comentarios que nos dejan en redes sociales las personas. Hay un televidente que pregunta, ¿es posible que una persona contacto de caso positivo se le haya practicado un test de antígenos, haya dado positivo y luego el PCR en tiempo real practicado horas después haya dado negativo? Sí, es posible, ¿no? Y realmente el test de antígeno, que además es muy efectivo, sobre todo para hacer estudios de grupos de población con síntomas de la enfermedad. Esa es la razón por la que se utiliza en nuestros policlínicos, todos los policlínicos del país, y las personas que van con síntomas sugestivas de la COVID, que hemos visto que es una gran variedad, pues se le hace el test de antígeno y en cuestión de media hora, cuando más 15 minutos, pues ya se sabe si es positivo o no. De esos que dan positivo, el 90, el 92% muchas veces, pues se confirman por el PCR, que sigo diciendo que es la prueba confirmatoria de la COVID, y que en nuestro país, no en todos los países, ahí me comentaban de un país que el diagnóstico es mediante el test de antígeno. Y puede pasar esto, que o bien se vaya uno que sea positivo, o bien se ponga uno que realmente después no se logre confirmar. Porque, reitero, el porciento de concordancia entre la positividad del test con el PCR, 90, 92, 93%. Incluso en nuestro país así se ha comportado. De todas formas, las personas que generalmente tienen síntomas, pues lo que se hace es un seguimiento con ellas, pero realmente se descarta. El que sí, también hemos visto, y la población te pregunta, no es que se equivocaron en el diagnóstico, no, es que hay ocasiones en que el PCR te da negativo y posteriormente, de acuerdo a la carga viral que va desarrollando esa persona, pues te da negativo, se hace positivo. Entonces son las fluctuaciones. Por eso hay que combinar clínica, epidemiología, test, PCR, para realmente tener el diagnóstico correcto de una persona que tenga COVID-19. ¿Siempre es el PCR el examen confirmatorio? Ese es el examen confirmatorio, no obstante, te reitero, por los protocolos de tratamiento y por lo que significa comenzar con el tratamiento, incluso desde el momento que ya el test te da positivo, aún con PCR negativo, aún sin PCR,
pues se empiezan los tratamientos desde el momento de test de antígeno positivo, porque esa etapa inicial evita un grupo de complicaciones después, hacia grave, hacia crítico y demás. Pero esos son nuestros protocolos de tratamiento. Doctor, una última pregunta y me quedan solo unos 3 minutos. Hay algunas personas que nosotros hemos leído en redes sociales que con mucho optimismo, por supuesto, celebran que Soberana 02 haya iniciado ya la fase 3 de ensayos clínicos. Sin embargo, hemos notado también en esos comentarios que hay algunas personas que sugieren que tras esta vacunación o la extensión de la vacunación en la población cubana, ya no será necesario tener estas medidas quizás tan férreas de distanciamiento, de uso del nasobuco y tal. ¿Su apreciación sobre este tema? Bueno, mira, indiscutiblemente el tener ya nuestros candidatos, el que ya estén en la fase 3 del ensayo clínico, en que próximamente toda nuestra población se puede ir vacunando, y yo digo, se vaya vacunando, y aunque por mucho que aceleremos, y sabemos que en Cuba eso es factible, en Cuba la estructura del sistema de salud, con un consultorio, un vacunatorio, hasta en las montañas orientales del centro del país también, pues permite al unísono aplicar una medida o aplicar una vacuna, cuando ya se establezca con todas las medidas de rigor. Pero siempre lo vengo diciendo desde el año pasado, desde que se empezó a hablar de las vacunas en el mundo, que para lograr que la transmisión se controle, pues se tiene que lograr un nivel de protección, una inmunidad de rebaño, que es como le llaman, de un 80, de un 70, un 80, un 90%. Y eso, por mucho que se haga, por la estructura que tenemos, pues no lo lograremos de inmediato. Por lo tanto, esto se tiene que mantener, el distanciamiento se tiene que mantener y lograr en donde no se logra. Y te soy honesto, ¿no? Yo sé, el primero que el día que ya se logre no lo voy a usar de momento, que no creo que sea este año, yo lo veo para finales de año, principios del otro, pero indiscutiblemente esto nos ha protegido de un grupo de otras enfermedades. Yo quiero decirte que en Cuba, igual que en todo el mundo, las infecciones respiratorias agudas es una enfermedad endémica que todos los años se producen miles de casos, cientos y cuidados de fallecidos por las infecciones respiratorias agudas, influenza, sincitial respiratoria, otros virus, y que con las medidas que se han adoptado para COVID se ha logrado una reducción de esta incidencia. Por eso ha sido útil y estoy seguro que en una fecha próxima, no muy próxima, yo siempre lo veo para finales de año, principio del otro, bueno, pues podemos empezar a disminuir estas medidas de restricción. Hoy no es posible. Muchísimas gracias, doctor Durán, por estas consideraciones al cierre de nuestra conferencia de prensa y por su llamado siempre a la autorresponsabilidad y hoy, sobre todo, al cuidado de nuestros vulnerables, adultos mayores, pero también a nuestros menores de edad, a nuestros niños, niñas y adolescentes que siguen aportando altas cifras en los contagios de COVID-19. Usted regrese mañana a las 9 en punto. Le seguiremos contando aquí en esta conferencia de prensa todo lo que hace Cuba por la salud de su pueblo. Muy buenos días.